En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hemos estado hablando acerca de la majestad de Dios. Este es el tercer mensaje que doy sobre el tema. El primer tema, hablamos de cómo la creación revela la majestad de Dios, o Dios se revela en su majestad en la creación, y que Él mismo no solamente está en la creación, en los cielos, sino sobre los cielos, más allá de los cielos que vemos. Es lo que se llama la trascendencia de Dios. En los cielos sería la inmanencia, en la creación sería la inmanencia de Dios, pero sobre los cielos, sobre la creación, se llama la trascendencia de Dios. Dios está por encima de todo lo creado y no hay nadie sobre Él. Y hace el día del Señor anterior, hace 8 días, estuvimos hablando cómo Dios se revela su majestad en el hombre, en la raza humana. Y hoy tengo en mi corazón hablar cómo la majestad de Dios se revela en Jesucristo. Entonces, Jesucristo revelando en su vida, en la tierra, siempre en la eternidad, pero en la tierra especialmente, en la revelación que tenemos en la Biblia, revelando la majestad de Dios. Esos serían los temas que hemos tocado y lo que vamos a tocar hoy. Cuando empezamos esta serie, hablé de los delitos de lesa majestad. Es decir, una lesa que quiere decir un agravio que es imperdonable y solo se paga con la muerte. A través de la historia, cuando existían los reyes, eso era lo que pasaba. Y por eso, pues, son delitos que no pueden quedar impunes. Y antiguamente se pagaba con la muerte del que violaba o agraviaba a la majestad que en ese momento, bajo la jurisdicción de la cual él estaba. Como dije, era un delito imperdonable, que no se podía pasar por alto. No era solamente un fueguito que se hacía con Dios, sino que era serio. Y todo eso comienza a manifestarse en la tierra en el jardín del Edén. Recuerdan que les dije, y cuando ustedes leen el capítulo 2 del libro de Génesis, van a encontrar la expresión: dijo Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que está en medio del paraíso, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él si quería tener vida, tenía que obedecer al Señor, a su majestad, porque era un mandamiento de su majestad, una orden de la majestad que no se puede violar. Violarlo sería un agravio algo grave contra la autoridad de su majestad, y pagaría las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias? La muerte. Violó a Adán, transgredió, cometió un delito de lesa majestad y fue echado del Edén, pero no solamente fue echado del Edén, sino que la muerte empezó a operar en su vida. Muy pronto vio los resultados en la vida de su hijo Abel, cometida por Caín, y luego de ahí en adelante dice, hay uno de los pasajes que dice que vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió, y completa, vivió y murió, vivió y murió, vivió y murió, y pasan los años y es igual. Yo hoy vivo, mañana no estoy aquí, he muerto, y usted también, todos. Es un delito de lesa majestad que se cometió. Entonces quiero que lo tengamos en cuenta, porque eso fue lo que hablamos. No voy a demorarme mucho en eso, pero esa fue la realidad. La historia nos habla de hombres que se atribuyen la divinidad para ellos mismos. Por ejemplo, algunos se llamaban Augusto. ¿Qué es un Augusto en el sentido original? No el nombre que se da a las personas hoy en día. Augusto significa o infunde respeto y admiración por su majestad
o por la excelencia de su majestad. Había otra palabra que se usaba muy común en los emperadores de antaño, era César. César significa el Señor, era el Kyrios del imperio, el Señor del imperio, es decir, la máxima autoridad. Y entonces algunos combinaban el nombre llamándose Augusto César. Imagínense combinar los dos nombres, ponerlos juntos. Algunos se llamaron Augusto César. Es decir, nadie, ni en el cielo ni en la tierra, se declaraban ellos, eran como ese Augusto César. Era nombre dado a los emperadores romanos, porque el hombre se creía divino. Y eso nos da un cuadro de cuando hablamos de la majestad de Dios. Ellos usaban eso porque se creían divinos, como lo mencioné. Entonces, quiero mencionar algo muy interesante. Los mandamientos que Dios nos da son para una vez que somos perdonados. Dios ha extendido su mano de perdón y de misericordia. Permítame ilustrarlo. Estos días he estado leyendo el libro de Esther. Yo les recomiendo leer el libro de Esther. Yo espero que en algún momento también tengo varios libros para trabajar. Y mencioné trabajar Eclesiastés. Quiero trabajar Cantar de los Cantares. Me gustaría trabajar Romanos. Quiero trabajar Eclesiastés, Efesios. Y también quiero una serie sobre Esther. Estoy orando al Señor por cuál de las 5 o 6 cosas que tengo en mente me voy a decidir. Espero que Dios me dé sabiduría en cuanto a ello. Pero el libro de Esther es muy bonito, muy hermoso, muy ilustrativo. Hay muchas cosas que no las menciono ahora de Esther, pero en su momento lo haré. Llegó el momento en que la reina tenía que interceder. La reina Esther tenía que se llamaba Adasa, el nombre original de ella, pero ahí le cambiaron el nombre a Esther. Ella tenía que presentarse ante el rey para interceder por su pueblo que había sido condenado a muerte por Amán, que era un enemigo de los judíos, era un antisemitista tremendo, y quería eliminar a los judíos. Por una historia que está en la Biblia, que otra vez, llega el momento cuando hablemos de Esther, lo voy a compartir. Y ella estuvo 3 días en ayuno y el pueblo judío también 3 días en ayuno porque no había esperanza para ellos. Y ella tenía que presentarse ante el rey y el rey no la había llamado. Y había una orden del rey, un decreto del rey o un mandamiento del rey que el que lo violara cometía delito de lesa majestad. Imagínense la situación. Ella no había sido llamada, pero el peligro del pueblo estaba encima, estaba a la puerta, y ella decidió ir ante el rey para intervenir por su pueblo, por sus hermanos de raza, por sus hermanos de pueblo del cual ella había nacido. Y entonces ella se vistió su vestido real, su vestido de realeza, y caminó ante el rey. La sentencia era, como dije antes, que si se presentaba alguien ante el rey sin haber sido llamado, moría. Irremediablemente no había nada que hacer, moría. Era la sentencia final. Entonces ella, sabiendo el peligro que tenía, muchos oraron por ella para que Dios la guardara. Algunos le advirtieron que no fuera porque su vida estaba en peligro. Los siervos que estaban acompañándola sufrieron mucho por ese momento, pero ella tomó la decisión confiando en que Dios estaba con ella. Y cuando llegó donde el rey Asuero se sorprendió que viera a su esposa ahí tanto tiempo sin verla, a la reina Esther, verla tanto tiempo sin verla porque estaba muy ocupado en los asuntos de su reino, tenía muchas cosas para realizar. Y cuando la vieron, los otros que estaban con el rey le dijeron, que muera, que muera, que muera. Esa es la sentencia que había. Pero entonces, cuando ella se acercó, el rey extendió el cetro sobre ella. Cuando extiende el cetro, era una señal de perdón, o mejor, una señal de misericordia. Y entonces le puso el cetro sobre su hombro, extendiendo su misericordia, y le dijo, ¿qué quieres, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Si quieres, hasta la mitad del reino te se concederá.
Eso es un momento muy especial porque cuando nosotros en el camino no hemos guardado los mandamientos del Señor, pero reconocemos el peligro en que estamos y le pedimos perdón al Señor y nos comunicamos muy especialmente con Él. Él extiende su brazo de misericordia, digamos, su cetro de misericordia sobre nosotros y escucha nuestras plegarias. Así que es muy bonita la historia porque tiene que ver con lesa majestad y los gobernantes. Y en ese caso representa a la iglesia, permítame mencionarlo, representa a la iglesia, que haya misericordia en la presencia de su majestad, el creador de los cielos y la tierra, Jehová, el gran yo soy, o Yahweh, como algunos lo mencionan. El gran yo soy. Dios nos dio, en ese amor y en ese perdón y misericordia, nos dio unos mandamientos. Y quiero mencionar los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor tienen un propósito final. No buscar que los violemos para darnos sentencia de muerte, sino para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Escúcheme lo que digo. Todos los mandamientos que encontramos en la Biblia, los que tienen que ver con este aspecto de la vida, no los mandamientos, hay tres tipos de mandamientos, los mandamientos o leyes, los mandamientos o leyes ceremoniales, no tienen nada que ver con nosotros, las leyes civiles, esas cambian con el tiempo, y también las leyes morales. A esas leyes es que yo me refiero, es decir, esas leyes que tienen que ver con nuestro carácter, con el ser, no con el hacer, sino con el ser. Todos los mandatos del Señor, los mandamientos que tienen que ver con el ser. Por ejemplo, les doy uno. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Eso tiene que ver con el ser, con lo que yo soy, no con simplemente lo que hago. Es mucho más que lo que hago. Claro, lo hago, pero surge de lo que soy. Soy una persona que he recibido el amor de Dios y amo a Dios. Y yo amo a Dios, es parte de mi esencia. Entonces Dios da ese mandamiento. Cuando no lo cumplimos, estamos al borde de caer en delitos de lesa majestad. Ojo con eso. Por ejemplo, el Señor nos habló del respeto que hay que tener con el Espíritu Santo. Y Él dijo estas palabras: cualquiera que pecare, que maldijere, que hiciere agravio al Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Porque es un delito de lesa majestad. Tendremos que ahondar mucho más en eso, solamente esto para que pensemos. El que rechaza a Jesucristo, por ejemplo, ya no tiene esperanza de vida. Ninguna religión, ninguna obras que él haga lo podrán librar del juicio que viene sobre su vida. Eso es ineludible, porque Cristo es el camino. El Padre decretó que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Si alguien quiere entrar por otro lado, como dice Juan capítulo 10, es ladrón y salteador y no tiene entrada a la presencia de Dios. Así que qué bueno, porque cuando vivimos aquí en la tierra haciendo su voluntad, estamos seguros que tenemos vida eterna. Tenemos que pasar por ese proceso de lo que llamamos la cesación de la vida en la tierra. Pero una vez que aceptamos a Cristo, en nosotros hay vida. Yo tengo vida eterna, yo disfruto de vida eterna. Mi cuerpo se va a quedar acá, pero yo parto a estar con el Señor porque tengo vida eterna. Y cuando estemos en el gobierno de su majestad, en la eternidad, allí no habrá más muerte ni maldición. Espero que esta larga introducción dé un poco de claridad más sobre el tema que esté. Pero Jesucristo, voy a hablar de Jesucristo, reveló en su vida y en su mensaje la majestad de Dios. Por eso no podemos pasar por alto lo que Jesús dijo, y ver la vida como una vida de una persona cualquiera. No, en su vida y en su mensaje reveló la majestad de su Padre Celestial, la majestad de Dios. Quiero leer como introducción entonces ahora ya al tema, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, primer capítulo de Hebreos, capítulo 1. Espero que todos, como siempre, tengan su Biblia lista, la
abran, tengan su cuaderno listo para tomar notas y repasar. Si por alguna circunstancia no se perdieron de algo, bueno, en unas pocas horas más tarde va a estar en YouTube el mensaje y lo pueden repasar para poder profundizarlo. No solamente, porque este es un mensaje no de simple inspiración, sino de enseñanza. Dios me ha dado la capacidad para entender, para profundizar, para investigar en su palabra y enseñar al pueblo cuál es el camino del Señor. Otros tienen otros ministerios que son valiosos. Esos ministerios de inspiración, simplemente inspiración, no es mi fuerte, porque Dios me dio como pastor y maestro, un solo don. Se juntan para poder enseñar la didaqué, o decir, la doctrina, la enseñanza o los mandamientos del Señor. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, lean conmigo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, yo mencioné que todo el mensaje que Jesús dio, las palabras que Jesús dio, revelan la majestad de Dios. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esas dos frases merecen una profundización, pero no están directamente unidas al tema de hoy. Pero el verso 3 sí, escuche, 4 cosas hay aquí. El cual, siendo el resplandor de su gloria o de su majestad. Segundo, la misma imagen de su sustancia. Tercero, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuarto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tiene que ver con la majestad de Dios. Por eso mencionaba que la vida de Jesús revela la majestad de Dios. Y luego dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a tomar esta palabra muy especial. Son 4 aspectos que menciona, como dije: el resplandor de su majestad, la misma imagen de su sustancia, sustenta todas las cosas por su palabra e hizo purificación de nuestros pecados. Tengámoslo en cuenta. Por esos aspectos, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está escrito en la palabra del Señor. Cuando Jesús resucitó, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra. ¿Dónde está Jesús sentado ahora? A la diestra del Padre. Aquí voy a dar tal vez una perla pequeñita. El Padre lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y como consecuencia le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a mirar algo en el camino de lo que estamos pensando en este momento. Porque ya vendrá una perla en el camino, si Dios lo permite hoy, si no la dejo para el próximo primer día de la semana, para el próximo día del Señor. Entonces, vamos a hablar, hay 2 cosas aquí, es lo que Jesús es, tengamos en cuenta eso, lo que Jesús es y lo que Jesús hace. Vamos a comenzar por lo que Jesús hizo, por lo cual por eso y por lo que Él es, lo exaltó a lo máximo en la majestad, a la diestra de su majestad. Vamos a complementarlo con el capítulo 10 del libro de Hebreos. Hebreos es una carta hermosísima. Mire, abreviando, el capítulo 10 de Hebreos y el verso 12, 13 y 14 dice: pero Cristo, es decir, lo que hizo Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A la diestra de quién? De Dios. ¿Y quién es Dios? Su majestad. Se sentó a la diestra de su majestad, como lo menciona el capítulo 1. De ahí en adelante, esperando hasta que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. Escuche, con una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa ofrenda que Jesús hizo? Que hizo que al terminarla fuera una de las causas por la cual se sentara, revelara la majestad de Dios, el mandamiento de Dios, lo que había dicho en Edén. ¿Cuál fue? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario, Jesús pagó por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de lesa humanidad, de lesa majestad, perdón. Y ahora tenemos vida eterna. Yo tengo vida eterna en mi vida y tú también. Mi cuerpo un día se va a quedar acá. Mi cuerpo, como dicen que una vez encontraron a un hermano que le preguntaron, ¿y cómo te sientes? Dijo, ya era un anciano, ¿verdad? Dijo, yo me siento bien. ¿Estás seguro, maestro?, le dijo el alumno. Dijo, sí, yo me siento bien. La casa en que vivo un poco deteriorada y se va deteriorando cada día, pero yo me siento bien. Yo le digo algo similar. Mi casa, que ya tiene 80 años caminando por esta tierra, mi casa, mi cuerpo, cada día se va deteriorando, cada día se va deteriorando. Me siento bien, pero me va deteriorando. Pero por dentro, en mi espíritu, en mi alma, en mi ser interior, me siento bien. Y espero que eso le pase a ti también. Cada día que pase los años, aunque el cuerpo se vaya deteriorando, tu espíritu y tu alma, tu ser, tu verdadero ser interior, se rejuvenezca cada día como el águila. Jesús, con una sola ofrenda en la cruz, pagó por nuestros pecados y nos hizo perfectos para siempre. Por eso el Padre lo sentó a su diestra, por esa obra que Él hizo. Y de esa manera, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, se aseguró o se cumplió el propósito que el Padre tenía en la eternidad. ¿Se acuerda cuál es el propósito supremo, eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios el Padre? Tener una familia de muchos hijos y que todos se parezcan a la imagen de su Hijo Jesús. Y cuando Él pensó en esa familia, pensó en ti, pensó en mí. Y aquí estamos sirviendo como familia de Dios. ¡Qué hermoso! Es una familia, como digo, en la cual cada miembro se parece a Jesucristo. Esa es la clave. Y aquí está la perla que yo quiero decir. Los mandamientos del Señor, de su majestad, tienen un propósito especial: transformarnos a la imagen de Jesús. Cuando yo guardo los mandamientos del Señor, obedezco los mandamientos de Dios, me parezco más a Jesucristo cada día. Por eso yo debo leer la Biblia y descubrir cuáles son los mandatos que Dios me da para que yo los obedezca, para que yo viva en ellos. Los mandamientos que Dios nos da no es para amargarnos la vida o para hacernos la vida imposible. No, no es que Dios no quiera que disfrutemos de la vida. Dios quiere que disfrutemos de la vida, de la verdadera vida, la vida eterna. Esa es la que vale, no la temporal. La vida temporal es buena, pero es una preparación para la vida eterna. Cada mandamiento, léete la Biblia, hermano, y sabes cuáles son los mandamientos. Ya muchos de ellos los sabes en tu mente, pero recuérdalo: cada que obedece los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor, los mandamientos de su majestad, te transformas a la imagen de Jesucristo. Por eso cada día yo quiero parecerme más a Jesús. Y no es algo de magia, simplemente que es algo de evolución en mi vida espiritual. No. Es resultado de la obediencia a sus mandamientos. Porque quiere que esa familia por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario y la cual el Padre planeó desde la eternidad y por la cual Él murió en la cruz del Calvario, pueda disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno. Jesús vivió siempre haciendo la voluntad del Padre. En el cielo solo se hará la voluntad de su majestad. Hermano, recuerde esto muy importante. Su Hijo siempre vivió haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué quiere si yo tengo que parecerme a Jesús? ¿Qué debo hacer? La voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque eso es lo que me prepara para la eternidad. En el cielo no hay democracia.
En el cielo hay una teocracia, como en la iglesia. En la sociedad civil hay democracia, pero en la iglesia no hay democracia. En la iglesia hay teocracia, es decir, su majestad gobierna, su majestad reina, su majestad ordena cómo debemos vivir y así debemos vivir. No es una opción. Ningún mandamiento de Dios está para que usted simplemente le diga a su familia si los obedece o no los obedece. Si le cuenta a sus amigos o hablas contigo mismo, me da ganas de obedecerlo. No, son mandamientos que no son cambiables, son irrefutables. Y Dios se ha propuesto algo, transformarnos a la imagen de su Hijo, porque nacimos por la caída de Adán con una naturaleza rebelde. Pero Dios quiere eliminar la rebelión de tu vida y de mi vida para transformarme a la imagen de Jesús. Si ustedes leen Efesios 1, que lo hemos hablado muchas veces, fuimos bendecidos, fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos redimidos. Por eso, para ser semejantes a Jesús. Y por eso, por esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo sentó a la diestra de su majestad. En segundo lugar, el hacer. ¿Qué es lo que el Señor hace? Preserva, es decir, dice, sustenta todas las cosas por su palabra. Dependemos de Cristo para existir. Él es el que preserva todo. Él es el que preserva tu vida. Él es el que preserva que los mandamientos de Dios, que las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida y en tu vida. Y el Espíritu Santo está aquí para eso, por la purificación de nuestros pecados. Por eso se sentó a la diestra de Dios Padre. En Hebreos capítulo 2 hay un pasaje que es bueno leerlo. Leamos la palabra. Dice el verso 1 al verso 9, voy a leer, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, escuche, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se refiere a los 10 mandamientos y a todas las cosas que se mencionaron allá con la presencia de los ángeles. Y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál es la salvación tan grande? Cristo pagó con su vida por salvarte a ti y por salvar a mí, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor y no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos y con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Se acuerda que leímos eso en Salmo 8? Con que empezamos esta serie, es parte de lo que tienen volver a leer. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí quiero hacer una aclaración. Si ustedes miran el versículo 9 del capítulo 1, es interesante. Voy a mirar en el capítulo. Bueno, el capítulo 1 leamos para entender el pasaje. Dice del verso 5 en adelante: porque a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los hijos de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: porque hace a sus ángeles espíritu y sus ministros llamo de fuego. Mas del Hijo dijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra. Se refiere a Jesús.
Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por todo de tus pies, por estrado de tus pies? Aquí estamos muy claros. En el versículo 4 dice: hecho Jesús tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El versículo 4 hay un contraste con el versículo 9, 8 y 9 del pasaje que leímos del capítulo 2. Allí nos dice, en el capítulo 2 dice que Jesús, en el capítulo 1 dice que Jesús fue hecho superior a los ángeles, no menor. En el capítulo 2 dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles. ¿Qué significa eso? Hay una contradicción. En un pasaje dice que es superior y el otro dice que es menor. No, en el capítulo 1 está hablando de lo que Jesús era antes de venir a esta tierra y lo que se propuso hacer. En el capítulo 2, habla de lo que Jesús se hizo, se encarnó y vivió como nosotros, se hizo hombre, y al hacerse hombre, Él se despojó de toda su dignidad. Ustedes lo pueden leer en el Filipenses capítulo 2 versículos 1-9. Dice el verso 5 que Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad, es decir, de sus atributos eternos. Se despojó de ellos y vino a la tierra y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo un poco menor que los ángeles. Así que el capítulo 2 habla de la encarnación de Cristo y el capítulo 1 habla de la eternidad de Cristo, de lo que Jesús era. Por eso el Señor Jesús hizo una hermosa oración. Dijo: Padre, en Juan capítulo 17 versículo 5, si no me equivoco, dijo: quiero que donde yo estuve contigo, yo vuelvo a estar contigo. Yo quiero estar otra vez a tu lado, como estaba contigo antes que el mundo fuese. Volver a recobrar, después de estar en una condición inferior a los ángeles cuando se hizo hombre, entonces al resucitar de entre los muertos y vencer, vuelve a retomar su lugar, y por eso se sienta a la diestra de Dios Padre. Así que estamos en una cosa que dice el libro de Efesios capítulo 2 también, que hay tanto para leer, pero no tengo el tiempo de leerlo, les dejo tarea, léanse el capítulo 2 de Efesios, y llega un momento en que dice que Dios en Cristo nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Yo no entiendo eso, en mi mente, en mi computadora no me cabe, pero la declaración de Dios dice que tú y yo en Cristo, si tenemos a Cristo, estamos sentados también a la diestra de su majestad en las alturas. Por eso es que tenemos que vivir siempre agradándole a Dios, porque en la eternidad nadie vive para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. Puede ser que tú pienses en este momento en tu mentalidad carnal, decir, pero Dios es un ser egoísta. No, Él quiere que disfrutes, que las criaturas, que todos los que fuimos creados por Él, disfrutemos de la vida eterna, disfrutar, no recibir lo contrario, sino disfrute. Y la única manera de disfrutar las bendiciones de Dios es obedeciendo sus mandamientos, y en el cielo vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios, y no será gravoso hacerlo, porque ya será parte de nuestra naturaleza. Ya uno empieza a acostumbrarse a hacer la voluntad de Dios y ya la hace. Por ejemplo, el que se acostumbra a diezmar, para mencionar una expresión, simplemente diezma. No por lo que le da, no por lo que deja de darle, porque deja de recibir, no simplemente porque es fiel, porque ya se acostumbró. Así que no es un asunto que hoy lo hago y mañana no. Simplemente Dios dice: traed los diezmos a la alforilla y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sus bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y así podemos hablar de todos los demás dones que el Señor da. Así que, hermanos, Él no solamente sostiene el universo, sino sostiene mi vida y hace que la voluntad, la promesa del Padre se cumpla en mí. Por eso yo
puedo cantar, porque Él vive, no tendré temor. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, yo soy un vencedor. En mucho hay para seguir hablando de lo que Él hizo, pero pues a través de sus obras, Él reveló la majestad de su Padre Celestial, la majestad de Dios, que es el punto inicial que yo quiero enfatizar. Todo lo que hizo Jesús fue exaltando, revelando la majestad de Dios, que se debe cumplir, se debe honrar, se debe obedecer, porque Él es el único Augusto César, es Jesucristo, el único digno de reverencia y el único digno de obediencia es Jesucristo. Nadie más, nadie más. Si obedecemos a las autoridades en la tierra, como nos menciona la Escritura, es para que entendamos que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que han sido establecidas por Dios han sido establecidas. De manera, dice Romanos 13, que el que resiste a la autoridad impuesta por Dios, a Dios resiste. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que Él es en los minutos que nos quedan. Nos quedan unos cuantos minutos todavía. Voy a hablar de lo que Él es. Hemos hablado de lo que Él hizo. ¿Qué hizo? Él dio su vida por nosotros, se hizo hombre y dio su vida por nosotros. ¿Y qué más? Sostiene, sigue sosteniendo, siempre ha sostenido, desde que se creó el universo, siempre ha sostenido y hoy lo sigue sosteniendo, y las promesas del Padre las sigue sosteniendo para que se hagan realidad en nuestra vida. Mucho hay para hablar de eso, pero bueno, vamos adelante. Lo que Él es. Él es, ¿qué dice el versículo del capítulo 1 del pasaje que leímos? En el verso 3, Él es el resplandor de su gloria, o mejor dicho, de su majestad. Yo mencioné inicialmente que la palabra gloria y majestad están unidas. Gloria, no puede haber majestad sin gloria, ni gloria sin majestad. Es una sola cosa que en el español pues se ha dividido porque es el lenguaje humano, que no puede muchas veces el lenguaje humano, cualquiera que sea, decir con una palabra o con una frase lo que significa en la eternidad. Simplemente son palabras que se usan en el tiempo. Entonces, permítame parafrasearlo sencillamente. Jesús es el resplandor de la majestad de Dios. Hay un pasaje muy, muy importante en el libro voy a leer dos pasajes si ustedes me permiten y me acompañan hoy. El primero está en el libro según San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, y en el capítulo 17. Vayan conmigo a Mateo capítulo 17 y vamos a encontrar algo. Dice el versículo 1 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y el resplandor de su rostro era como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Sigue hablando de todo ese pasaje, lo que pasó en esa transfiguración, donde el rostro del Señor brilló, porque Él es el resplandor de su majestad. No podía ser de otra manera. Él resplandeció ahí. Y luego, pues más adelante, cuando los discípulos se dieron cuenta de tanta belleza, dijeron: Señor, no nos bajemos de este lugar, hagamos 3 pabellones. Uno para ti y otro para Moisés y otro para Elías, que se habían aparecido. Y hay mucho que hablar de ellos también, porque Moisés también, en la presencia de Dios, su rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo porque el pueblo no podía mirarlo. Hay mucha relación de lo que pasó con Moisés a lo que pasó con Jesús, porque Jesús es un Moisés superior a Moisés. Es lo que la Biblia nos enseña en sus capítulos de enseñanza. Aquí hay una situación muy importante. El Señor le dijo a los discípulos, después de que hizo esa manifestación, dijo estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. 3 veces en la historia de la vida de Jesús, que está narrando los evangelios, se mencionó esa expresión. Pero llegando a la segunda de Pedro capítulo 1, y en el versículo 16 y 18, escuche, segunda de Pedro capítulo 1, versos 16 y 18. Pedro se está refiriendo a ese evento que sucedió en la transfiguración. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué fue lo que Pedro, Juan y Santiago vieron en la transfiguración? Cuando Él se
transformó y su rostro brillaba como la luz del sol. Y todo resplandecía alrededor de él. Vieron su majestad. Su majestad se reveló en Cristo en el monte de la transfiguración. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Mira, cuando tú sigues la secuencia en la palabra del Señor, es maravilloso. El tiempo avanza. La segunda cosa es que Jesucristo no solamente es, como dice el verso 3, el resplandor de la gloria, sino la misma imagen de su sustancia. Es decir, Jesús es la expresión de la naturaleza de Dios. Por eso en algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si el Padre es su majestad, Él reveló la majestad del Padre a través de su vida, y por eso se atrevía a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un día sucederá eso con la iglesia ante los ángeles en la eternidad. Cuando los ángeles vean a un redimido por la sangre de Jesucristo allá en la eternidad, verán el mismo rostro de Dios en ellos, verán a Jesucristo en él. No lo podemos entender. Yo sé que tú no lo puedes entender, yo tampoco, pero lo creo. Lo dice la palabra del Señor y yo lo creo porque lo dice la palabra. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Jesús no es la primera criatura. Sí, Jesús no fue creado. Jesús fue engendrado en la eternidad y por lo tanto el Hijo es el eterno Hijo del Padre, a quien llamamos Jesús. Antes de terminar, yo quisiera dar una ilustración para entender esto de lo que Jesús es. El sol y la luna. Pensemos en el sol y la luna. La luz de la luna, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz en la noche, en el planeta Tierra, refleja la luz del sol. El sol alumbra sobre la luna y entonces la luna refleja la luz, pero no es la luz de la luna, es la luz del sol que refleja en ella. ¿Sí? Déjame decirte entonces esto, teniendo esto en mente. No ha existido un momento en que el sol perdone la redundancia, o haya existido sin brillar. En el momento en que el sol existió, empezó a brillar. Si no brilla, no es sol. Sería como la luna. No, el sol siempre ha brillado desde su creación. Desde el momento en que el momento en que apareció en el universo. Es decir, cuando vemos el brillo del sol, cuando vemos sus rayos, que es un anuncio de que el sol existe. Aquí en Bogotá hemos tenido estos días de mucha lluvia. Y yo a veces en la casa, a veces en momentos siento frío. Y quiero aprovechar momentos especiales para salir cuando se corren las nubes y brilla el sol. Entonces, a solearme un poquitico porque me dicen que me hace falta para tener vitamina D. Entonces los médicos me dicen, tome sol, pastor, porque la vitamina D la necesitas. Entonces, bueno, si esa es la forma en que la vitamina D viene y no es por cáusala, pues entonces obedezco. Así que el brillo, cuando los brillos del sol se manifiestan en la tierra, no está diciendo que en ese momento el sol comenzó a existir. No, el sol siempre ha existido, solo que había algo que impedía que los rayos llegaran a nuestra vida. Entonces yo quiero decir en paréntesis, hay cosas que hacemos que no son la voluntad de Dios y entonces no permite que los rayos del sol nos cubran. Es decir, la gracia de Dios nos cubra, el reflejo del Señor nos cubra a nosotros, porque las cosas tienen que ser claras con Dios y tenemos que pedirle perdón para que Él extienda su misericordia y nos reciba otra vez. Es decir, el esplendor de los rayos del sol no fueron creados por el sol. No puede existir el sol, repito, sin los rayos del sol. No puede existir Cristo sin el Padre. Si el Padre existe, el Hijo ha existido siempre. Si el Hijo existe, el Padre siempre ha existido. Y por eso menciono
Jesús es eterno, igual que el Padre. Otra vez, en el tiempo que vivimos, en la manera de interpretar nuestra vida, en el tiempo que vivimos, no podemos entenderlo. Pero Dios ha declarado que su Hijo es eterno. ¿Por qué? Porque si el Padre eternamente ha sido Padre, eternamente ha tenido un Hijo. No hay nada que hacer, ¿no? Por eso decían que el Hijo, los teólogos anteriormente, los primeros padres de la iglesia decían, el Hijo no fue creado, fue engendrado. Es decir, salió, brotó del mismo Padre. Cristo es el esplendor de su majestad. Recuerdo lo que yo les dije a ustedes hace un ratito en el libro del Evangelio según San Juan. Jesús dijo en el capítulo 17, si quieren, para que lo tengamos muy claro. Y ya lo mencioné de paso, pero vuelvo a leerlo. Capítulo 17, verso 5. Dice Jesús: ahora pues, Padre, está listo para ir a la cruz. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. ¿Dónde estaba Jesús? Antes de venir a la tierra, estaba a la diestra del Padre. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que es maravilloso lo que Dios está haciendo. Y la luz nuestra, y aquí para ir terminando voy a decir, la luz que brilla en la iglesia no es propia. Es la luz de Jesucristo. Es la luz del Padre que brilla en nosotros cuando hacemos su voluntad. La iglesia es llamada a ser una iglesia brillante, gloriosa, resplandeciente. Pero vemos que la iglesia en esa tierra no es gloriosa, brillante ni resplandeciente. ¿Por qué? Porque no vivimos en la voluntad de Dios. Y es necesario revisar nuestros caminos y decidir andar haciendo lo que a Dios le agrada. Cuando andamos en lo que a Dios le agrada, entonces la luz, el brillo, el esplendor de su majestad se va a revelar en la iglesia. Y la iglesia entonces marchará victoriosa. Y Dios ha dicho que a los pies de la iglesia será aplastado Satanás. El Dios de paz, dice la palabra de Dios, aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. No del individuo, de la iglesia, cuando la iglesia comience a marchar en los caminos del Señor. Como dice en Apocalipsis capítulo 21, todas las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén. Hermanos míos, Jesús vino para revelar la majestad de Dios. Y Dios espera que la iglesia también revele en su vida la majestad de Dios. ¡Qué desafío, hermanos! ¡Qué desafío! No somos un grupo de buena gente. No fuimos creados para ser un club. Fuimos creados para ser el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, la esposa del Cordero, la iglesia gloriosa, como menciona Efesios capítulo 5. Somos la iglesia gloriosa, pero una iglesia gloriosa sin gloria, sencillamente porque no queremos obedecer a su majestad. Espero que me haya hecho entender en estas tres conversaciones, en estos tres mensajes. Dios se revela en la creación, o la majestad de Dios se revela en la creación, la majestad de Dios se revela en la raza humana, la majestad de Dios se revela en Jesucristo. Y quizás me falta un cuarto mensaje: la majestad de Dios tiene que revelarse en la iglesia de Cristo, en la novia del Cordero. Quizás ese sea el tema de nuestra próxima charla. Hermanos míos, les invito a que reflexionemos sobre este tema. Es majestuoso. Por eso yo amo a Cristo, porque es que en Cristo veo la majestad de mi Padre Celestial. Y yo adoro a Cristo porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Estaba sentado allá en la eternidad. Y Él siempre ha compartido la majestad con mi Padre Celestial. Siempre sentado al lado del Padre, compartiendo la majestad del Padre Celestial. Es un pensamiento muy profundo, pero hermanos, no es para que nuestra razón la entienda. Como decía Blas Pascal, hay razones que la razón no entiende. No trates de vivir por la razón, vive por la revelación de Dios. Que Dios nos ayude. Señor, te doy gracias por este momento en que puedo compartir tu palabra con tus hijos, Señor mío.
con mis hermanos. Te pido, Señor, que nos siga dando un espíritu de obediencia, porque lo que tú quieres en la obediencia es reflejar tu majestad, tu belleza, tu propósito que trazaste en la eternidad en la vida de tu pueblo, Señor. Y tú has prometido algo muy espectacular. Las puertas del infierno no podrán evitar que esto se haga realidad. Por eso, tu Hijo Jesús, Padre, murió en la cruz del Calvario. Te amo, Señor. Te amo, Jesús, por lo que hiciste. Purificaste nuestros pecados. Nos limpiaste. Pagaste por nuestros pecados. Señor, sostiene todas las cosas. Señor, yo tengo la certeza de lo que Dios me dice en su palabra se cumplirá en mí, porque tú has hecho una promesa y eso se sostendrá, y el Padre cumplirá contigo la promesa que hizo. Pídeme y yo te daré las naciones de la tierra. En fin, tú sostienes el mensaje, el propósito del Padre. Pero no solo eso, tú eres, no por lo que haces, sino por lo que eres. Eres el resplandor de la gloria, de la majestad del Padre. Y eres la misma imagen de la sustancia del Padre. Que era superior a los ángeles, que en el camino te hiciste poco menor que los ángeles para redimirnos, pero luego fuiste exaltado otra vez y eres mayor que los ángeles. A ti te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, en tu nombre santo y el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en este día. Amén y amén.